Bien, estamos de vuelta y queremos seguir tomando el pulso de las reacciones al nombramiento del gabinete del presidente electo Gabriel Boric, en particular a los nombres del área económica y más precisamente de Mario Marcel como futuro ministro de Hacienda. Estamos en contacto hasta ahora con el director de Moody's, la clasificadora de riesgo internacional Moody's, Alfredo Coutinho. Alfredo, gracias por el contacto. Es un placer estar contigo, Sebastián. Alfredo, bueno, hubo en general una reacción positiva en los mercados acá en Chile. ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes respecto al anuncio que se hizo hoy día y en particular al nombre de Mario Marcel como futuro ministro de Hacienda? Definitivamente, no solamente es un buen acierto de parte del presidente electo, sino también es una garantía de estabilidad y sobre todo de disciplina fiscal en su nueva cartera hacendaria, lo cual pues es un factor muy importante que los mercados internacionales, particularmente los inversionistas internacionales, monitorean de manera muy cerca y por supuesto eso es un indicador del riesgo país que puede tener alguna nación en términos de quién es el nombre, de quién es la persona que va a manejar las cuentas fiscales. En ese sentido, el nombramiento de Mario Marcel viniendo con una trayectoria muy importante como un economista con mucha experiencia, con mucho entrenamiento técnico y sobre todo viniendo del Banco Central donde se maneja la política monetaria, claro. Pues eso es una señal de garantía muy importante. Sí, Alfredo, es interesante porque el programa sigue siendo el mismo con el que ganó Gabriel Boric y ese programa era el que para algunos a nivel local generaba preocupación y se contrapesa de alguna manera con Mario Marcel. ¿Cómo se conversan ambas cosas? Un programa ambicioso en materia tributaria con el rol que podría tener Mario Marcel como ministro de Hacienda. Bueno, eso es un acierto muy importante porque efectivamente el programa tenía o tiene algunas aristas que realmente habían levantado nerviosismo en algunos participantes del mercado. La llegada de Mario Marcel, eso es una señal de que va a haber un balance más importante en términos de que va a haber una moderación en las propuestas económicas y por supuesto va a haber una conducción más importante, más seria y más responsable de las medidas que implemente el nuevo gobierno. Por más evidente que parezca, Alfredo, ¿por qué es tan relevante el hecho de que la conducción y la implementación del programa sea con responsabilidad fiscal? Bueno, ese es un elemento muy importante que determina qué tan riesgoso es invertir en un país. Y por supuesto, si los programas y las medidas no convencen a los inversionistas, pues eso definitivamente pone limitaciones y restricciones a los flujos de inversión. En ese sentido, es una garantía de que la disciplina fiscal se va a mantener, de que la conducción de las políticas van a promover la estabilidad macroeconómica y eso, por supuesto, es un beneficio para el país y para los mercados. Sí. Te invito a nuestros televidentes, más bien, Alfredo, no sé si tú podrás ver la gráfica, pero tenemos preparado un material que muestra precisamente cómo se proyecta la evolución de la deuda pública en Chile, que ha ido subiendo de manera muy fuerte y como en otros países también durante la pandemia lo hizo con mucha fuerza. Hoy día nos estamos acercando, cerramos el 2021 en torno a un 35%, pero esto rápidamente en los próximos años se va a acercar hacia un 40%. Alfredo, ¿cuáles son las perspectivas que tienen respecto a los niveles de deuda de Chile y cómo eso podría afectar la calidad crediticia de Chile a nivel internacional? Bueno, sí, efectivamente, a raíz de los programas implementados por el gobierno durante la pandemia en el 2020 y 2021, pues eso afectó las cuentas fiscales y definitivamente el gobierno incurrió en un desequilibrio que llevó al déficit fiscal a niveles de 8-9% el año pasado y eso por supuesto es un reflejo de lo que le pasó a la deuda. Como tú mencionas, efectivamente la deuda está en niveles de 35-36% actualmente. Con las presiones que se ejercen en el gasto público, con los nuevos compromisos que tiene el gobierno, sobre todo con el programa de agenda social del nuevo gobierno, eso se espera que la trayectoria de la deuda pública efectivamente suba más en los próximos años, pero también se tiene esperanza de que la conducción de la política fiscal con disciplina vaya a detener la aceleración de la deuda pública y eso la mantenga en niveles de 38-39% de aquí hacia el 2025-2026, lo cual es un punto muy importante porque de lo que se trata es de detener la aceleración de la deuda y en algún momento poder empezar a reducirla en el futuro. ¿Y eso de qué dependerá, Alfredo, por último? Con un programa social muy ambicioso, implementar una reforma tributaria tampoco será tan sencillo. ¿De qué dependerá que logren efectivamente esa convergencia hacia cierto equilibrio fiscal?
Claro, por supuesto, dos elementos muy importantes. El primero es hacer crecer la economía, pero hacerla crecer de manera equilibrada, es Ajá. decir, con fuentes fundamentales, no a través de políticas expansivas. Y el segundo elemento es efectivamente buscar fuentes permanentes de ingreso para el sector público. Y esto conlleva también proponer una reforma fiscal en donde el gobierno pueda tener una recaudación más importante que le permita financiar su programa social. Alfredo, y en ese sentido, una reforma tributaria no necesariamente sería vista con malos ojos, ¿no? En la medida que logre estar bien armonizada y dar esa garantía entonces a mediano o largo plazo. Claro, por supuesto. Yo creo que una de las grandes virtudes que ha mostrado el presidente electo es que ha incluido personajes de diferentes fuerzas políticas Ujú. que le pueden ayudar a lograr consensos y, por supuesto, lograr sacar sus propuestas más importantes. Una de ellas sería una reforma fiscal. Eso le va a dar puntos muy importantes al gobierno y eso podría ser y elevar la probabilidad de que una reforma fiscal pudiera ser aprobada en Chile. Alfredo, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda Económica, muy amable. Es un placer estar con ustedes. Bien, son las 8:18. Estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen más informaciones, por supuesto, aquí en CNN Chile. Buenas tardes.